Gabriel no durmió. Se quedó sentado frente a la mesa, el medallón apoyado sobre la madera, observándolo como si pudiera moverse por sí solo. A ratos le parecía escuchar un latido, no el suyo, sino uno ajeno, distante. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir aquella presencia, el otro cuerpo, la otra vida, la violencia que estaba a punto de ocurrir. Abrió un expediente antiguo de su archivo personal. Año 1998, un asesinato doméstico. Un hombre de 27 años. Una mujer muerta, un cuchillo de cocina. El caso se había cerrado demasiado rápido, casi con prisa. Gabriel leyó cada línea como si fuera una confesión escrita para él. Una carta desde el pasado. «Vos», murmuró al aire, mirando la foto del expediente. «¿A vos? Te vi». Cerró los ojos, apretó el medallón con fuerza en su mano. Se concentró en el lugar, en la noche, en el instante preciso, justo antes de que todo sucediera. El mundo se rompió de nuevo. Anne despertó jadeando. La habitación era pequeña, mal iluminada. Un ventilador viejo giraba con un ruido monótono en el techo. Sus manos, que no eran suyas, temblaban sin control. Se miró en el espejo y vio el mismo rostro joven que había atisbado antes. El mismo nombre, flotando en su cabeza como un eco persistente en Raúl. El cuerpo, movido por un impulso ajeno, caminó hacia la cocina. El cuchillo estaba exactamente donde Gabriel lo recordaba del informe policial. El pensamiento en la mente de Raúl fue claro, brutal y directo. «Voy a hacerlo». Non Gabriel gritó esa palabra. En el interior de esa mente ajena, el pulso se aceleró. El cuerpo dudó, congelado por un instante. Raúl sudaba profusamente. La discusión con su pareja todavía resonaba en sus oídos. Ancelos, a miedo, orgullo herido. «No lo hagas», pensó Gabriel con toda la fuerza que pudo reunir. «No lo hagas». La mujer apareció en el umbral de la cocina en viva. Cansada, vulnerable, Raúl dio un paso adelante, el cuchillo aferrado en su mano. Gabriel empujó con todo lo que tenía, con cada fibra de su ser, una fuerza invisible contra un impulso mortal. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico que rompió el silencio. Raúl gritó «Anne», pero no era un grito de alivio, era de confusión, de rabia contenida. Golpeó la pared con el puño, luego se desplomó, llorando desconsoladamente. La mujer retrocedió, aterrada por la escena. Pero estaba viva, ¿eh? A lo lejos se escucharon sirenas. Los vecinos, alertados por los gritos, habían llamado a la policía. Gabriel sintió que el medallón ardía como nunca antes. Despertó en la cueva, con un aliento que no le pertenecía, atascado en la garganta. Había funcionado, había salvado una vida. Durante unos segundos, una sonrisa se dibujó en su rostro. Luego, llegó el precio a pagar. De regreso en su casa, encendió la televisión sin pensar. Noticias locales. Un rostro apareció en la pantalla. Era el suyo, pero más joven, uniformado. El titular lo golpeó como un disparo a quemarropa. Un agente muere en tiroteo. Dos niños entre las víctimas. Gabriel se acercó a la pantalla, temblando. La fecha del crimen era distinta, el lugar también. Pero los nombres de las víctimas. Los nombres eran los de su familia. No era el mismo crimen, ni el mismo asesino. Anne. Y entonces la vio. La mujer que había salvado en 1998 estaba viva, llorando frente a una comisaría en las imágenes de la noticia. En esta nueva línea temporal, ella había denunciado a otro hombre. Ese hombre había huido, y ese hombre, en su fuga, había matado después. Los disparos habían alcanzado a su familia. Gabriel cayó de rodillas. No, el medallón estaba caliente en su mano. Anne casi quemaba. Había detenido un asesinato, y con ello había creado otros. Esa noche comprendió la verdad terrible que nadie le había advertido. El tiempo no se corrige, Anne se deforma. Salvar a uno no borra la violencia del mundo, solo la empuja hacia otro lugar, hacia otras personas. Anne, y aún así, a pesar del dolor y la culpa, Gabriel tomó el medallón otra vez, con las manos firmes, con el rostro endurecido por una nueva determinación. «Entonces voy a seguir», dijo en voz baja, a la nada, «hasta que no quede nadie que pueda hacerlo». El medallón pareció responder. En algún lugar del pasado, una figura
levantó la cabeza de repente, como si hubiera sentido que alguien la estaba observando. En una comisaría de otro año, un detective revisa fotos antiguas de archivo. En varias escenas de crímenes distintos, ocurridos a lo largo de décadas, hay un mismo rostro que aparece de fondo, un hombre que no debería estar ahí. No debería ser posible que la misma persona apareciera en fotos de épocas tan diferentes. El detective Franz el ceño, intrigado y confundido. «¿Quién sos?», susurra para sí mismo, mirando la imposible anomalía.